Muy bien, mientras que van ingresando sus compañeritos, muy buenas tardes. Vamos desarrollando la práctica para ganar tiempo. Aquí era en qué capa de la atmósfera ocurre la inversión térmica en la troposfera, ¿no? Era troposfera, meteorológico también era la troposfera, donde se encuentra el cinturón de Van Allen en la magnetosfera. ¿En qué campo de la atmósfera, qué campo de la atmósfera protege de la Tierra de las letales radiaciones? Era el cinturón de Van Allen, ¿ya? Vamos a recibir a portugués. ¿A qué capa se le denomina región de las perturbaciones? También a la troposfera. ¿Cuál es la capa que genera el fenómeno conocido como lluvia de estrellas fugaces? Era la famosa termósfera. ¿Qué capa de la atmósfera permite la transmisión de televisión y satélite? Era el famoso llamado apletón. ¿Cuál es el gas más abundante? Era el nitrógeno. Son elementos contaminantes de la atmósfera, era dióxido de azufre, dióxido de carbono, ¿no? El otro era, a ver, Ariana, cualquiera de los dos Arianas, monóxido de a ver, ahí está la respuesta. Muy bien, monóxido de carbono, muy bien. A ver, la otra respuesta, número 10, ¿cuál era? La capa que destruye la capa de ozono. ¿Qué elemento contaminante es? A ver, Alexandra Shen, ¿cuál será? ¿Cómo se llama este famoso elemento contaminante? Ahí está, abreviado. La lluvia ácida es producida por OC3, creo que no, dióxido de azufre. Ahí está, este es clorofluorcarbonado, lo que destruye la capa de ozono, ¿ya? Es dióxido de carbono, que es. Ahí está, dióxido de azufre, la lluvia ácida. Aquí era el oxígeno. ¿Cuál es la capa de la atmósfera con mayor temperatura? Termósfera. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? En la estratosfera. Importancia de la atmósfera, que hay varios, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa? Hace posible la respiración. Muy bien, también hace posible el vuelo de aviones y aves. También estaba aquí. ¿Qué más? ¿Qué otro? A ver, Pierito, ¿qué has puesto? A ver. Dos importancias más. Hace posible la combustión, muy bien. Muy bien, filtra y absorbe muy bien. Correcto, Ariana. Otro. Bien, vale bastantes importancias en la atmósfera. Otro. Es la capa protectora, muy bien. Y del Pierito me pone fuente de, muy bien. Fuente de nitrógeno, transporta agua, filtra, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, todo eso era aquí en el número 15. Muy bien, aquí hay varias respuestas en el número 15, no solamente uno tiene que ser. El resto sí tal no cambia, ¿no? Así tal como está,
Esa es la respuesta. Muy bien, ahora sí nos pasamos a la clase de hoy, que es el tiempo y el clima, o sea, climatología o meteorología. Muy bien, ese es tema de hoy, climatología. Ya vamos a poner la climatología desde el tiempo y el clima, ¿bien? Ahí está, climatología, diferentes tipos de clima que tenemos en el Perú y a nivel nacional y a nivel mundial también hay diferentes tipos de clima. El tiempo es variante, cambiante, en cualquier momento puede cambiar, ahorita está soleado, más tarde puede estar nublado y así sucesivamente, ¿no? Mañana puede estar lloviendo y así. Entonces, así es el tiempo, va cambiando. ¿Qué es climatología? Muy bien, dice que los griegos comprendían que las condiciones climáticas en un lugar dependían, ¿no?, en gran parte de la inclinación de los rayos solares, como podemos observar aquí, ¿no? Ahí está el solcito y los rayos solares, ¿no?, van llegando hacia la superficie de forma inclinada. Por ello, dice la palabra clima, proviene de la voz climatum, que significa inclinación. Muy bien, ¿qué ciencia estudia el tiempo y el clima? Es la geografía física, ¿ya? La ciencia auxiliar de la geografía física estudia, pues, el tiempo y el clima. Definición de climatología. Muy bien, ya sabemos que la ciencia auxiliar de la geografía física va a estudiar diferentes tipos de clima, el tiempo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el tiempo? Muy bien, dice que es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado en un momento determinado. Quiere decir que el tiempo va cambiando, es variante, varía a cada momento. Ahorita está soleando, más tarde de repente puede estar lloviznando y así va cambiando. El tiempo meteorológico se mide en periodos cortos porque es variante, es inestable. ¿Qué ciencia estudia? El tiempo, muy bien, el tiempo estudia el famoso llamado, la ciencia llamada meteorología. Los meteorólogos ven acerca del tiempo, que puede ser porque mañana, pasado y así van pronosticando. Clima. ¿Qué es el clima? Dice que es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado. El clima no varía, ya no cambia. Siempre está así, pero también dice que el clima se mide en periodos largos, puede ser de 10 a 30 años aproximadamente. ¿Qué ciencia estudia el clima? Dice que climatología. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno es cambiante, es inestable, en cambio el otro siempre va a permanecer. Ejemplo, tenemos los climas del Perú. Tenemos clima húmedo, que en la costa, en la región andina es clima seco, y en la selva es clima tropical. Y hablamos, por ejemplo, de diferentes lugares del clima que pueden tener, por ejemplo, en África también puede tener un clima desértico, puede tener un clima de repente, por ejemplo, oceánico, un clima árido, y así sucesivamente. Ese es el clima. El tiempo puede cambiar, ¿no? Puede variar así en África, en Oceanía, en Europa, en Estados Unidos y así. ¿Cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo? Bien, el tiempo dice que es el conjunto de circunstancias meteorológicas, ¿ya? Circunstancias meteorológicas como la temperatura, o sea, puede variar la temperatura, igual la humedad, los vientos y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, el solcito, después del solcito que está quemando, de un momento a otro puede variar, ¿no? Clima es el promedio de los estados del tiempo de una región determinada. O sea, básicamente va a generar por las estaciones. El clima no va a cambiar. Esta, por ejemplo, en España, desde España, de repente puede ser un clima lluvioso, de repente un clima tropical, un clima húmedo y así. Y así sucesivamente es la diferencia. La diferencia es que el tiempo siempre va a cambiar, es cambiante, ya es inestable. Mientras que el clima siempre va a
permanecer. Puede ser que de repente a lo largo con el calentamiento global de acá de 10, 20, 30, 40 años puede cambiar, ¿no? Imagínate en la costa, en vez de húmedo, puedes tener un clima medio semihúmedo tal vez. ¿Cuáles son los factores del clima? O sea, factores del clima y del tiempo. Entonces vamos a hablar factores climatológicos. Bien, tenemos dos factores, el factor cósmico y el factor geográfico. Hablamos primero del factor cósmico. Muy bien, tenemos la forma esférica de la Tierra, que va a generar la desigual distribución de los rayos del Sol a la superficie terrestre, el movimiento de rotación que va a generar la sucesión de día y la noche, el movimiento de traslación que va a generar también las famosas estaciones, y la energía solar que va a llegar pues a la Tierra de forma, por ejemplo, ya sea perpendicular o puede ser de repente de insolación y así sucesivamente. Hablamos de cada uno de ellos de acá. Acá está. Factores cósmicos, ¿muy bien? Dice que son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra como planeta y con sus astros vecinos. Entonces, esto lo va a leer la señorita que necesita su nota. Muy bien. Señorita Shen. ¿Estás lista? Sí, Miss. Muy bien, correcto. Ahí está, del 1 al 4. Shen. Del 1 al 4. Ya, Miss. 1. La forma esférica. Esto determina una mayor o menor absorción de radiación solar con la relación al ángulo de incidente de los rayos solares. Si la Tierra fuera plana, al ángulo de incidencia de los rayos solares sería el mismo en toda su superficie. 2. El movimiento de rotación. Determina la desigualdad de la iluminación de la... Tranquila, hija. Determina la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. 3. El movimiento de traslación. Determina la desigual iluminación de los hemisferios con relación de las estaciones del año. La energía solar. Los cambios de constantes de solar ocurrirá durante las características climáticas. Muy bien, muchas gracias, señorita Shen. Muy bien, entonces, solamente en resumen, estos son los factores cósmicos, climatología o del tiempo y del clima, ¿correcto? Entonces, la esferosidad de la Tierra, ¿no? La famosa esferosidad terrestre, ¿qué va a determinar? Dice que va a determinar la distribución desigual ¿de qué? De la radiación solar, ¿ya? Va a generar la distribución desigual de la radiación solar, donde en la superficie terrestre. Por ejemplo, en la superficie terrestre, pues esta radiación puede ser que se pierda en el espacio o puede ser que pueda absorber o simplemente puede generar como insolación. Esa es la forma de la esferosidad de la Tierra. ¿Qué más? El movimiento de rotación. El movimiento de rotación simplemente que nos va a generar, que nos va a afectar la exposición al sol, ¿no? La exposición al sol con la asociación de día y la noche. Una parte está de día y la otra parte está de noche, de acuerdo que va girando en el eje terrestre. Si esto, por ejemplo, va girando y entonces ya así, ¿no? Una parte está de día y la otra parte de noche. El movimiento de traslación. Cuando se genera el movimiento de traslación, nos va a dar las famosas estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones? Primavera, otoño, verano y invierno. ¿Ya? Esa es el famosa traslación. O sea, afecta la exposición al sol, pero con la sucesión de las estaciones. La energía solar, ¿bien? ¿Qué tiene que ver la energía solar? Forma la radiación electromagnética, ¿ya? Electromagnética, igual, ¿no?
Cuando, por ejemplo, hablamos de la forma esfericidad de la Tierra, la distribución desigual, y entonces acá esta energía, como se distribuye de forma desigual, entonces forma radiación electromagnética, como generando la luz, calor, y los famosos llamados los rayos ultravioletas. Estos rayos ultravioletas que nos puede generar, si ingresan con gran cantidad, nos puede generar la famosa insolación. O sea, esta es la energía que llega ¿a dónde? A la superficie terrestre y que es absorbida por los océanos, los continentes, nuestro cuerpo y así sucesivamente. O sea, absorbe ¿qué? La tierra, absorbe lo que es piel de los animales, absorbe nuestra piel y así sucesivamente. Entonces, esa es la energía solar. Pasamos a los factores geográficos. Muy bien, pueden ver ustedes la imagen de los factores geográficos. Los factores geográficos, por ejemplo, está la latitud. Bien, la latitud, está la altitud, relieve, continentalidad, oceanidad, vegetación, también están las corrientes marinas y así hay muchos más, pero son los 5 que vamos a mencionar. Entonces, ¿qué tiene que ver la latitud? Acá, por ejemplo, la latitud es la distancia vertical con respecto a la línea ecuatorial, ¿ya? Mayor latitud puede ser, por ejemplo, en los 90 grados y menor latitud en la parte ecuatorial. Entonces, latitud norte y latitud sur. Esto va a generar, por ejemplo, mayor temperatura, menor temperatura, puede de repente mayor humedad, menor humedad, mayor precipitaciones, menor precipitaciones. Para eso es la latitud. Muy bien, tenemos la altitud. Muy bien, es lo contrario de la latitud, ¿no? Esta es la distancia, por ejemplo, vertical. Este es angular y este es vertical. Desde el nivel del mar, bien, desde el nivel del mar hacia arriba, muy bien, es sobre el nivel del mar. Si de acá, desde el nivel del mar, tocamos hacia adentro, entonces sería bajo el nivel del mar. Entonces acá hablamos de la altitud. Bien, entonces, esta altitud, el punto más alto. Por ejemplo, señorita Sanet, ¿cuál es el punto más alto del territorio peruano? Sanet. Voluntarios, el punto más alto del territorio peruano. Otra pregunta, el punto más alto del mundo. Muy bien, salió la respuesta. Muy bien, Fabricio, correcto. Es el punto más alto del territorio peruano. Y a nivel mundial, ¿cuál será el pico más alto? Muy bien, del Piero, el monte Everest. ¿Correcto, Fabricio? Me dice el Huancarán y del Piero me dice el Everest. Efectivamente. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, el monte Everest? Algo de 8.848 metros aproximadamente sobre el nivel. Es el pico más alto del mundo. Muy bien. Y el segundo pico es el K2, ¿no? Y acá en el Perú, solamente en el territorio peruano, tenemos al Nevado de Huasca, tiene 6.768 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto del territorio peruano. Muy bien, relieve. ¿Qué tiene que ver relieve? Habla acerca de todas las características de la superficie terrestre, ya sea de su suelo, ya sea de su humedad, de todo. La continentalidad, que está, por ejemplo, está un poquito más alejada de las masas oceánicas, y la oceanidad, que está pues más cerca. Hablamos de cada uno de ellos. Factores geográficos, muy bien. Empezamos con la latitud. Ahí está la latitud. Da la posición de un lugar al norte o al sur, ¿no? Ahí está norte o puede ser bien al sur de la línea ecuatorial, del medio de acá, ¿ya? ¿Qué más dice? La forma de la Tierra hace que los rayos solares lleguen en distinta intensidad. Bien, por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá está llegando al hemisferio oriental,
Bien, y en el hemisferio occidental está oscuro, porque estos rayos solares solamente, y entonces este es día y el otro de noche. En el Ecuador los rayos solares llegan en forma perpendicular y en las otras zonas de manera oblicua, ¿ya? Eso es lo que dice. Entonces, por ejemplo, que va a generar cuáles son los factores que va a determinar la latitud en acá. Por ejemplo, tenemos la temperatura, la nubosidad, la presión atmosférica y así sucesivamente. A mayor latitud, menor temperatura. Y a menor latitud va a ser mayor temperatura, ¿no? Y así. La altitud, muy bien, es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre, como por ejemplo la cumbre de una montaña, que es el punto más alto, acá el Monte Everest, o puede ser el Nevado de Huascarán, solamente hablando del territorio peruano, y el nivel del mar, ¿no? Cuando, por ejemplo, trazamos, bien, imaginemos cuando dibujamos así, ¿no? Entonces, ¿no? Trazamos así la montaña, las montañitas muy bien, y así. Entonces, este va a ser el Nevado de Huascarán, y ahí está, por ejemplo, este es la altitud, y este es el nivel del mar, ¿ya? Y así sucesivamente son las montañas. Acá, por ejemplo, está España. Cuanto mayor sea la altitud sobre el nivel del mar, menor es la temperatura, ¿ya? O sea, va cambiando. Ahí están los factores geográficos, se va listando. A ver, ha sido la señorita Shen, ahora lo va a hacer Arnold. Arnold, prepárate. Muy bien, Arnold, suelto. Del 1 al 5. 1. La latitud. La distancia relativa del ecuador geográfico determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar, mayor o menor temperatura, y establece la duración de los días artificiales. 2. La altitud. La distancia relativa al nivel medio del mar determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, presión atmosférica y humedad. 3. El relieve. Las características del suelo, textura, grado de humedad, vegetación, etc. 4. La oceanidad es la influencia de la proximidad de un lugar al océano. Influye en la humedad alta y en la temperatura poca amplitud. 5. La continentalidad es la influencia de la situación mediterránea o del alejamiento de un lugar del océano. Influye en la humedad baja y en la temperatura a gran amplitud. Muchas gracias, Arnold. Muy bien, excelente. Muy bien, ya explicamos la latitud, ¿no? Y la altitud también, el relieve, muy bien, cada una de las características, muy bien, que presenta pues la superficie terrestre, ya sea su suelo, su humedad, todo lo que es la vegetación, todo lo que posee prácticamente el relieve, ¿no? Como es el relieve de la costa, el relieve de la región andina, si tiene, por ejemplo, mesetas, tiene llanuras, península y así sucesivamente. La oceanidad, muy bien, ¿qué cosa era la oceanidad? Influye por la proximidad a una masa oceánica, ¿no? Es la oceanidad. Y la continentalidad influye por la lejanía, ¿no? Un poquito lejanía a una masa oceánica. Mientras que la oceanidad es próximo y la continentalidad está un poquito más lejana. Y así. Otros, como por ejemplo las corrientes marinas, ¿no? Las corrientes marinas, ¿qué son? Son movimientos del mar y se definen como, por ejemplo, se puede definir como los ríos de mar que se van caracterizando, ¿no? Ya sean, pueden ser cálidos o fríos. En cambio, por ejemplo, en el Perú tenemos dos corrientes importantes, dos corrientes marinas importantes. La corriente del Niño, que viene del norte a sur, trayendo aguas calientes, y mientras que la corriente, por ejemplo, de Humboldt o la corriente marina o peruana que le llaman, que trae agua fría, ¿no? Muy bien, y por eso pues nuestro mar es uno de los mares más ricos del mundo, porque está entibiado, porque esta corriente marina que viene, por ejemplo, la corriente del Niño que viene de norte a sur, simplemente llega hasta Piura, nada más. ¿No? De Piura se va hacia el oeste nuevamente. Le llaman corriente ecuatoriana también. Entonces, básicamente, gracias a la corriente de Humboldt, ahí se va a generar el famoso afloramiento.
Y así, otro, por ejemplo, la exposición al sol, y así, ahí, ¿no? Los vientos también van generando los factores geográficos, ¿no? Los vientos, ¿por qué? Porque simplemente los vientos pueden tener, ¿no? Vientos planetarios que se van desplazando, pues, de un lugar a otro lugar. Y así pasamos ahora a los elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima o del tiempo? Bien, tenemos, por ejemplo, la radiación solar, la humedad, la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento y la nubosidad. Estos básicamente son los elementos meteorológicos o climatológicos, ¿ya? Básicamente le vamos a colocar meteorológicos, pero puedo colocarlo. ¿Cuáles son los elementos de climatología o meteorología? Son lo mismo, radiación solar, humedad, temperatura y así sucesivamente. Entonces, si yo le pregunto a Sarabia, ingresó ya Sarabia nuevamente, ¿no? Porque tenía problemas con internet. Sarabia, ¿qué es la humedad? Sarabia. ¿Me escucha, Miss? Sí, bien clarito. ¿Qué es la humedad para ti, Sarabia? Humedad. ¿Como vapor? Exacto, es cantidad de vapor de agua que puede existir en el, ¿dónde? En el aire. Fue muy bien, excelente, vapor. Muy bien, del Piero, vapor de agua, correcto. Radiación solar, ya sabemos qué cosa es la radiación solar, ¿no? Es la principal fuente de energía de la atmósfera. Temperatura, ¿qué es la temperatura? Milén. Milén. Sí, Miss. ¿Qué es la temperatura? Es el nivel del aire. Nivel del aire, la temperatura. ¿Cómo está tu temperatura ahorita, por ejemplo? Tengo un poco de calor. Ya, muy bien. Entonces, temperatura puede ser calor o frío. Precipitaciones, caída de ¿qué? De agua, ¿no? Desde el cielo, como se dice, desde la superficie más alta. Puede ser de forma ya sea líquida o de forma sólida. Presión, la fuerza que ejercen los vientos, ¿no? La orientación y así. Nubosidad también es, por ejemplo, que va a generar vapor de agua, ¿no? De ahí se generan las nubosidades. Esto vamos a hablar la próxima clase. Primero hago la clase y la última hora práctica de todo, ¿no? De factores geográficos, factores cósmicos y todos los elementos del tiempo y del clima. ¿Ya? Hasta aquí estamos llegando.